present next presenters, Cynthia Barba and Mayra Mendoza. We'll be presenting on the victims of femicide in Ciudad Juárez in Desert Blood, the Juárez murders, and las hijas de Juárez. Please give them a round of applause. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Mendoza y mi compañero es... Hola, buenas tardes, Harry Barba. El día de hoy les estaremos presentando el tema del femicidio en Ciudad Juárez, México. Les presento la agenda de hoy de los temas que tocaremos. Primero hablaremos de la inspiración del estudio, enseguida el propósito, preguntas de investigación, contexto histórico, reseña literaria, metodología, análisis, conclusión, agradecimientos y finalmente la bibliografía. Nuestra inspiración del estudio surgió cuando mi compañero y yo tomamos la clase de literatura chicana con el profesor Urioste y leímos el libro Desert Blood, The Juárez Murders, y desde ahí surgió nuestra curiosidad y quisimos indagar más sobre el tema del femicidio en Juárez. Primero que nada, quisiera explicarles qué significa el término femicidio o feminicidio. Significa un acto de violencia extrema hacia la mujer. El propósito de nuestro estudio es descubrir cómo los textos literarios chicanos denuncian el problema del femicidio en Ciudad Juárez, específicamente utilizando un texto ficticio y uno no ficticio. Primero que nada, les expondremos nuestras preguntas de investigación. La primera pregunta es, ¿cómo denuncian los textos literarios chicanos el problema del femicidio en Ciudad Juárez, México? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se representan los responsables de estos femicidios y cuál es el perfil de las víctimas? Es importante primero hablar del contexto histórico ya que está relacionado con el tema. En 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre los países México, Estados Unidos y Canadá. Antes del tratado, la población de Juárez era de 789,000 en el año 1990. En tan solo 2 años aumentó a 995,000. Después del Tratado de Libre Comercio, se construyeron alrededor de 700 maquiladoras en todo alrededor de México, con más de 300 en Ciudad Juárez, con el propósito de mejorar el desarrollo económico. Esto ocasionó y contribuyó al femicidio en Juárez, ya que la mujer que usualmente estaba en el hogar salió para trabajar en estas maquiladoras. En la reseña literaria, el texto 266 por Roberto Bolaño fue el primero en emplear el género detectivesco dentro de la narrativa, cual se puede definir como un género literario en el cual se utilizan papeles policíacos. Cabe mencionar que se han publicado después de este texto Ciudad Final y Efaidá en Juárez. Por otro lado, tenemos los textos testimoniales. El primero en publicarse fue Huesos en el Desierto en el año 2002. Enseguida fueron publicados Las Muertas de Juárez, Crónicas de una Larga Pesadilla, The Killing Fields, Harvest the Woman. Los textos literarios que utilizamos para llevar a cabo esta investigación fueron Desert Blood, The Juárez Murders, por Alicia Gaspar de Alba, y Las Hijas de Juárez, por Teresa Rodríguez. A continuación les daré una breve descripción de ambas autoras. Alicia Gaspar de Alba, en actualidad, es una profesora de la Universidad de Los Ángeles, mientras que Teresa Rodríguez es una reconocida periodista de la cadena Univisión. Ahora empezaremos con el análisis y primero tocaremos los símbolos. En su libro, Gaspar de Alba presenta varios símbolos. Entre los más relevantes se encuentra el símbolo de la hacha, el cual es un tatuaje que lleva Iván detrás de su cuello, el cual simboliza el poder femenino. Enseguida tenemos el símbolo de los pennies. Esto representa el poco valor monetario que se le da a la mujer. Después tenemos el graffiti. Lo emplea Gaspar de Alba para tocar el tema del machismo, ya que en búsqueda de su hermana, Irene, Iván encuentra en un baño de un bar la frase escrita en graffiti: aquí no hay cholas ni maquilocas.
lo que significa que las mismas víctimas son culpadas. En su texto, Rodríguez emplea la polifonía, la cual se define como múltiples voces dentro de la narrativa, tales como las voces de los expertos criminólogos, las voces de los familiares de las víctimas y las voces de los presuntos culpables. A continuación, les estaré presentando un diálogo entre un agente de policía y una madre desesperada que va a poner la denuncia sobre su hija desaparecida. Por favor, en este diálogo presten atención en cuanto a cómo el agente de policía se burla de la madre y asimismo culpa a la víctima por su manera de vestir. Mi hija nunca regresó, ni de la zapatería ni de la escuela. ¿Ella no tiene novio? ¿Va ella a bares con frecuencia? No, mi Silvia, ella es una chica buena, es una buena muchacha que va de su escuela a la casa. ¿Cómo se viste? ¿Usa minifaldas? Probablemente se fue con algún cholo, con algún tipo, con un novio. Como ya lo mencioné, en este diálogo es un ejemplo de cómo los agentes de policía se burlan y culpan a las víctimas por su manera de vestir. De acuerdo con los estudios anteriores, el perfil de las víctimas en ambos textos se presentan como mujeres jóvenes, bonitas, delgadas, de tez morena, melenas oscuras, labios gruesos y de clase social baja, las cuales en su mayoría trabajan en maquiladoras. Gaspar de Alba presenta el perfil así. They tended to be thin, dark-haired, dark-skinned young women between the ages of 12 and 25. They were also all poor, and many of them had migrated from the south to work at a maquiladora. El perfil de una de las víctimas, el cual la identidad no fue revelada en el texto, es de una jovencita de tan solo 15 años, la cual trabajaba en una maquila. Ella desafortunadamente fue mutilada y violada brutalmente. Por medio de un periódico se percata el personaje de Yvonne Villa. Ahora les presentaré el perfil de otra víctima. El perfil de la víctima Cecilia se da a conocer a través del diálogo entre Yvonne y Jimena, quien es la prima de Yvonne. Por ejemplo, "We'll go to her house tomorrow morning," said Jimena. "Shouldn't we go by her house now and make sure she's okay? She lives in a colonia way out in Puerto Anapra. No roads, no electricity. Just a black hole of danger." Es decir, Cecilia era una ciudadana juarense de bajos recursos quien trabajaba en una maquila, ya que vivía en una colonia. Adicionalmente, por medio de la voz narrativa, se muestra cómo Cecilia fue asesinada. Por ejemplo, Yvonne couldn't move. She was standing less than 5 feet from the body of the girl who was going to be the mother of her child. Dark rope burns on her neck. The thick flaps of the torso were folded back, but it was easy to make out the puncture wounds. Yvonne counted 17 black gashes, vertical, horizontal, perpendicular, and diagonal. Rodríguez presenta las víctimas así: jóvenes, bonitas y delgadas, con abundantes melenas oscuras y labios gruesos, entre las edades de 12 a 25 años. Muchas habían sido raptadas en espera del autobús, esperando para ir a sus trabajos o a sus casas. Un número alarmante habían sido secuestradas camino a sus trabajos en las plantas de ensamblaje conocidas como maquiladoras. Los restos de las víctimas por lo general se encuentran semanas o a veces meses después en el desierto en la ciudad fronteriza. Los cuerpos de las víctimas muestran señales de violación, mutilación y tortura. Algunas las han encontrado atadas con los propios cordones de sus zapatos. Otras desfiguradas. Las autopsias revelan que habían sufrido múltiples apoplejías antes de que su asaltante finalmente les arrancara las vidas. Muchas de las jóvenes no habían cumplido la edad laboral de 17 años y habían mentido en sus solicitudes con el fin de obtener un empleo y así poder aportar a sus familias. Cabe mencionar que los sueldos de estas muchachas eran muy bajos, alrededor de $3 al día. A continuación les presentaré el perfil de una de las víctimas llamada Silvia Elena Rivera Morales. Silvia era de cabello negro, ondeado, labios gruesos, ojos almendrados y tez morena. Y le gustaba mucho cantar.
2 meses después, ella fue encontrada en Lote Bravo, había sido violada y estrangulada con uno de los cordones de sus zapatos, le habían cercenado el seno derecho y le habían arrancado el pezón izquierdo con un mordisco. Este segundo perfil es de Olga Alicia Carrillo Pérez. Ella era delgada también, era tez morena, cabello largo y oscuro. Olga estaba seriamente dedicada a sus estudios y a punto de comenzar en una universidad prestigiosa con una beca. Olga le dijo a su madre que volvería a las 6, sin embargo, ese día nunca llegó. Irma, la madre, fue a poner la denuncia de la desaparición de su hija. Sin embargo, solo consiguió burlas de los agentes de la policía insinuando que Olga andaba por ahí con algún novio. Olga fue encontrada después de un mes, no por la policía, sino por un transeúnte en la zona remota de Lote Bravo. Olga Alicia Pérez había sido violada, apuñalada y también tenía las manos atadas con el cordón de los zapatos y el cuello fracturado. Al igual que Silvia, le habían cercenado el seno derecho y le habían arrancado el pezón izquierdo. Para consolar a Irma, los funcionarios le explicaron que muchas de las víctimas habían llevado una vida doble y que los mantenían ocultas a sus madres. Las autoridades también culpaban a las madres de las víctimas por ser perezosas, desatentas y no cuidar adecuadamente a sus hijas. Con respecto a los presuntos culpables en ambos textos, se presentan, de acuerdo tanto como en los textos y los estudios anteriores, asesinos seriales, cultos satánicos, un químico egipcio, pandilleros, operadores de autobuses, policía corrupta, patrulla fronteriza y los carteles de drogas. Gaspar de Alba presenta al responsable principal como un agente de la patrulla fronteriza conocido como Jeremy Wilcox, el cual tiene gente que se encarga de llevar a cabo los secuestros para así él producir los snuff films. Snuff films son películas grabadas con hechos reales, donde graban a las mujeres siendo violadas y asesinadas. El lector se percata de esto cuando Iván es detenida por Wilcox, tratando de cruzar la frontera para así llegar a su casa en El Paso. Cuando la está interrogando a Iván en un cubículo de oficina, Wilcox introduce una cinta de video en un VCR. Aquí es cuando se muestra en un video de una víctima en el asiento de un carro, forcejeando con el conductor, los dedos de él sujetados alrededor de su brazo, mientras que la niña de 6 años resistía y lloraba. La escena cambió al hombre ahorcando a Doris, los nudillos de él volviéndose blancos y sus venas abultando. Al inicio, Iván no hizo la conexión que el agente Wilcox era quien producía los snuff films. Pero en cuanto fueron al lugar donde tenían a todas las mujeres secuestradas, es cuando Iván hizo la conexión que Wilcox es el culpable. Por ejemplo, "You're running a porn site," she gasped. "You're killing women online." Her whole body was shaking. Es decir, Gaspar de Alba presenta a este culpable como un hombre estadounidense con poder. Junior es otro personaje presentado por Gaspar de Alba como uno de los culpables. Primero, cuando Iván va a ver el cuerpo muerto de Cecilia, por medio de diálogo, Junior es introducido como Salvador Peñasco, un interno de la Escuela de Medicina. Por ejemplo, the medical examiner's name is Norma Flores, explained Ruby, quien es una reportera de Juárez. Salvador Peñasco and Lara Godoy are interns from the School of Medicine. Salvador and my husband play golf together. Él es uno de los examinadores del cuerpo de Cecilia, pero más adelante en la historia se descubre que Junior es uno de los responsables, ya que él es el director de los snuff films que produce Jeremy Wilcox. Esto se muestra cuando Irene está secuestrada en un edificio escuchando la voz de Junior, diciendo que traigan a otra víctima para grabarla siendo violada. Por ejemplo, "We need another one," the man's voice on the megaphone says. "We need a double, same height, same coloring, same age, same everything." Gaspar de Alba introduce al personaje de Junior como un interno para mostrar que vive una doble vida, cual es interesante porque como interno haciendo examinaciones de los cuerpos mutilados, puede destruir cualquier evidencia que vaya a señalar quiénes son los responsables. Gaspar de Alba no solo usa el personaje para representar a uno de los culpables, pero también para ilustrar cómo es posible que no sean capturados
los que están detrás de estos femicidios en Ciudad Juárez? Uno de los principales supuestamente culpables en las hijas de Juárez es el egipcio Chari Chari, llamado también el mutilador de Juárez. Chari se le vio con muchas de las muchachas antes de que desaparecieran, pero él solo fue condenado por el crimen de una víctima llamada Elizabeth Castro. Fue condenado a 30 años de prisión. Chari, en su entrevista, declaró siempre su inocencia y enfatizó que la policía judicial estaba detrás de todos estos crímenes y que solo a él lo utilizaban como un chivo expiatorio. Teresa Rodríguez emplea la voz del presunto culpable Chari Chari, en el cual él dice así: mienten, llegan a los extremos de fabricar pruebas como mentir, manipular y engañar. Otros de los presuntos culpables que se muestran en las hijas de Juárez es las pandillas llamadas los rebeldes. La policía afirmó que durante los interrogatorios el Diablo, Sergio Armendáriz y sus secuaces confesaron los asesinatos de por lo menos 8 mujeres, los que habían cometido siguiendo órdenes de Chari Chari. Según la policía, Chari había armado este complot desde la cárcel para que los crímenes se siguieran cometiendo y así mostrar que él era inocente. Chari había pagado entre 1,000 y 2,000 pesos por los asesinatos de 2 mujeres al mes. Los asesinatos tenían que llevarse a cabo de la misma manera en aquellos de cual él había sido acusado, para así probar su inocencia y dejar al público con la impresión de que el verdadero asesino seguía libre. Basándose en estas confesiones, la policía incriminó a 10 de los miembros de los rebeldes en al menos 7 de los homicidios, entre ellos Sergio Armendáriz, el Diablo, líder de la banda de los pandilleros, y Héctor Olivares. No obstante, de nuevo Rodríguez emplea las voces de los acusados. Los miembros de la banda denunciaron que habían sido golpeados, torturados y finalmente obligados a confesar crímenes que no habían cometido. Rodríguez también pone las voces de los familiares de los supuestos culpables. Los familiares de los pandilleros afirmaron que descubrieron serias lesiones dolorosas y estaban seguros que habían sido sometidos a torturas. El testimonio del supuesto líder de la banda, el Diablo, dijo haber estado esposado durante 3 días y que lo habían golpeado. Para muchos, el supuesto complot de asesinato por encargo parecía absurdo. ¿Cómo pudo Chari ponerse en contacto con estos pandilleros si él solo hablaba un poco de español? La comunicación hubiera resultado muy difícil. Nunca vi a los rebeldes, nunca en mi vida antes de venir aquí al Cerezo. Ni siquiera había oído hablar de los rebeldes. Nunca. Todo esto es inventado. También el Diablo fue entrevistado y negó cualquier participación en los asesinatos. Otros de los presuntos culpables son los choferes. Los investigadores anunciaron los arrestos de otros choferes, según las autoridades Javier Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, los cuales habían confesado la violación y el asesinato de 8 mujeres encontradas en el campo de Algodonero. Al igual que los rebeldes, las autoridades vincularon a los choferes de autobuses con Chari Chari, el cual supuestamente también había pagado dinero a los choferes para que llevaran a cabo estos siniestros asesinatos. Rodríguez presenta el testimonio de Miriam, una de las esposas del chofer Javier Víctor Uribe, el cual se confesó que lo habían golpeado y le habían quemado el ano y los testículos, el estómago, las manos y la cara, hasta que ya no pudo soportar el dolor, y junto con el otro chofer de autobús habían confesado los asesinatos de las 8 mujeres encontradas en el campo de Algodonero. Los choferes, al igual que Chari, dieron sus declaraciones en esta conferencia de prensa, en el cual González afirmó que lo habían golpeado, torturado y donde lo amenazaron con matar a su madre y a su esposa si no confesaba en una grabación los asesinatos de estas 8 mujeres. Al igual que Víctor, contó una historia semejante. Me sujetaban,
por los brazos y las piernas, me pinchaban allí en mis partes y yo oía que me decían, di la verdad. Yo no sabía nada de esas mujeres, pero ellos seguían haciéndolo, dándome las descargas eléctricas y golpeándome. Los choferes se habían convertido también en chivos expiatorios. Ahora hablaremos sobre las conexiones entre ambos textos. Aunque un texto es ficticio y el otro testimonial, podemos encontrar varias conexiones, tales como que ambos textos hacen una denuncia sobre el problema del femicidio en Ciudad Juárez. Ambos textos coinciden en cuanto a la presentación de los perfiles de las víctimas y los presuntos culpables. Como ya lo mencionamos, Las hijas de Juárez es un texto testimonial, mientras que Desert Blood, The Juárez Murders es un texto ficticio. Aunque ambos tienen el propósito de hacer conciencia al público a través de sus textos literarios sobre el problema del femicidio en Juárez, las dos autoras lo presentan en forma distinta. Por un lado, Teresa Rodríguez emplea la polifonía y por otro lado, Desert Blood, The Juárez Murders lo presenta por el personaje de Ivonne Villa, la cual relata todo el texto en sus descubrimientos que hace cuando está en la búsqueda de su hermana Irene. Cabe mencionar que Desert Blood, The Juárez Murders se narra en tercera persona omnisciente y por otro lado, Las hijas de Juárez se narra en primera persona omnisciente. También, Las hijas de Juárez está relatado cronológicamente, mientras que Desert Blood está relatado anacrónicamente. El femicidio en Ciudad Juárez, lamentablemente, sigue siendo un problema aún no resuelto. En la actualidad, las cifras del femicidio han aumentado, aunque hay varias asociaciones activistas en contra de la violencia de género contra la mujer. Lamentablemente, no ha habido ningún cambio político. Por lo tanto, la literatura chicana es una forma de denunciar y crear conciencia al público de lo que está sucediendo. Tanto Gaspar de Alba y Rodríguez hacen un excelente trabajo en exponer a través de la literatura chicana los femicidios en Ciudad Juárez. Ambas autoras dejan un final abierto en ambos textos literarios, ya que lamentablemente ningún caso ha sido resuelto. Asimismo, las dos autoras emplean elementos del género literario detectivesco para así capturar la atención del lector y exponer el problema del femicidio. La aportación a este estudio realizado fue con el propósito de ver la perspectiva entre un texto ficticio y un texto no ficticio, en cuanto a la forma de ambas autoras en presentar el problema del femicidio en Juárez. Los resultados obtenidos fueron realmente asombrosos, ya que ambos textos literarios tienen como propósito hacer una invitación al lector para que sea el mismo lector quien realice sus propias conclusiones acerca del fenómeno. En este estudio se trabajó la literatura chicana por medio de la narrativa. Otros posibles estudios a futuro podrían ser la poesía y el teatro. Algunos de los textos son Secrets in the Sand. En cuanto al teatro, Mujeres de Arena. Para terminar, nos gustaría relatar un poema reflexivo acerca de las víctimas del femicidio. Un poema que trata lo que estamos viviendo, por Valeria Zurita. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio. No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales. No, no era novia ni acompañante de ningún narco. No, no me escapé para llevar una vida sin reglas. Mamá, si ya no vuelvo a casa, no creas lo que la gente dirá. No creas lo que la televisión, ni la radio, ni la internet, todos me culparán a mí. Dirán que yo vestía de manera indecente. Dirán que me vieron tomando unas copas el viernes. Dirán que yo me subí a un coche con varios hombres. Dirán que yo buscaba dinero estando con mayores. Dirán que yo salía de noche. Me culparán por haber ido a bailar, por caminar sola, por no llevar falda a los tobillos, por no usar maquillaje, por ser extrovertida, por ser mujer, por no gritar, por no defenderme ante 3 hombres. Todo el mundo dirá que violaron, golpearon, mataron a una puta más, porque una mujer decente está en su casa siempre. Una mujer decente
no usa maquillaje porque puede provocar miradas. Una mujer decente no habla con muchos hombres. Una mujer decente no toma una copa. Una mujer decente es sumisa, cabizbaja. No le vayan a ver la cara. Mamá, la verdad es que si yo ya no vuelvo, seguro estarán explotando mi cuerpo como objeto de servicio. Seguro estaré lejos, como juguete de un depravador. Seguro estaré de incubadora, pariendo hijos para comercio. Seguro estaré de esclava en un sótano, realizando tareas abominables. Seguro estaré en una página de internet siendo subastada. Seguro estaré en un quirófano clandestino, a punto de perder la vida, para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal. Seguro estaré bajo tierra, en una bolsa, alguna caja, como escoria, como basura. Mamá, escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar, jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames, jamás me iría de ti dejándote con el corazón roto. Mamá, si ya no vuelvo, no les creas. Antes de concluir, nos gustaría dar un especial agradecimiento a la doctora Fernández, ya que nos apoyó y nos guió para realizar el estudio. También al profesor Oliva. Bueno, como mi compañero ya lo mencionó, a nuestra asesora, que es la profesora Cristina Fernández, y también un especial agradecimiento también al profesor Oliva, que siempre estuvo allí escuchándonos, estando ahí para nosotros, siempre tomándose su tiempo para escucharnos, y también otra persona que siempre nos escuchó y que nos encontrábamos en los pasillos, que es el profesor siempre tomaba tiempo para escucharnos. Entonces, gracias. Y también quiero agradecer a mis compañeros por el transcurso pues, de este proyecto, que siempre nos estuvimos apoyando mutuamente, en especial a Liz, a Fabi, y pues también a mi compañero por haberme aguantado un año. Muchas gracias. Muchas gracias. Take questions for both these presenters at this time? Yes. While doing this research, what was the thing that impacted you the most that you were reading in your research? While I was reading, sometimes I have to close the book because every time I was like reading, it was like, it made me like want to throw up because it was like hard stuff that I was reading. But the most thing that impacted me personally when I was reading about the profile of 10 years old and 11 years old little girls that they were raped also, and they describe it like so like with detail that it makes me like want to close the book for a while and then calm down and then go back again and read. And I think the hardest thing for me to see is it's kind of alarming that the numbers are still increasing and that nothing has been done. It's just really sad. After doing this project, did you have any recommendations for raising people's awareness of this problem and maybe what you can do as a community? Well, as we mentioned, the literature is part of to make awareness to the public, because until there is no change, a political change, this is gonna continue because still it's happening and it's really sad. That's why we wanted to do this project also, to make awareness to the public. And for us, this is a way to denounce, to make awareness. And like I said, books are a good way to denounce this problem of femicide. And just kind of to touch on what she was saying, I think one of the ways we can create awareness is by reading books, and even it can even go on to like, you know, spark feelings and like maybe create some kind of like demonstration on campus. I feel like that would be pretty big and can be a step for sure.
Well, thank you. Hearing Thank mine you. again.